Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Y vamos a arrancar con esto, ¿no? El gobierno entre la interna feroz y la inflación. Y la pregunta, ¿hace falta terapia de grupo, como propone ahora el presidente, tendiendo una línea de diálogo con los empresarios, cuando hace 2 días habló de los diablos que remarcan los precios y que hay que ponerlos en caja? ¿O hace falta mostrar el plan económico? Es decir, hace falta que el presidente con su ministro de Economía muestren cuáles son los pasos a seguir, lo que acordó con el Fondo Monetario y que va a marcar el plan económico por lo menos durante este año. Y la pregunta de fondo, ¿no? Porque el presidente está un día con una cosa, otro día con la otra, generando permanentemente incertidumbre. El otro día estaba leyendo a uno de los economistas más famosos de Estados Unidos, John Kenneth Galbraith, que en algún momento dijo que la especulación es el mecanismo de mercado que utilizan todos los agentes económicos frente a la incertidumbre. Y si algo le falta a esta economía es certidumbre, marcar el rumbo. Les guste o no les guste, a parte del gobierno, que el presidente explicite cuál es su plan económico. Al menos que el presidente crea que firmó para zafar el acuerdo con el fondo el viernes pasado y ahora están discutiendo, bueno, cómo van viendo y cómo la van llevando los próximos meses. En medio de eso ocurre una realidad que es el zafarrancho de la inflación. La Argentina ha tenido una aceleración inflacionaria como otros países. La única diferencia es que los otros países han pasado del 3-4% al 9%. La Argentina ha pasado muy por encima del 50% a una aceleración mucho más importante y en el caso de los alimentos arriba del 60%. Y eso ha dejado a todos los ingresos fijos detrás. Y por eso, dentro del gobierno, están desconcertados, están en la discusión de qué hacer ante esta situación. Ahora va a contar Claudio Slotnick cómo hay una presión muy fuerte y un ultimátum de Cristina Fernández de Kirchner a Guzmán y al propio Alberto Fernández respecto a medidas económicas y a revisar ya en mayo el acuerdo que se firmó con el FMI hace unos días. Pero fíjate cuando el presidente hablaba ayer en el CCK de que ahora hace falta, en un tono, lo comentamos ayer, sorprendentemente bajo, el presidente contaba que ahora hace falta una especie de terapia de grupo como una forma de tender puentes y diálogo. ¿El presidente se estaba refiriendo a los empresarios o estaba hablando de su relación con Cristina, de la interna feroz y la necesidad de sentarse a una mesa con la vicepresidenta para definir qué van a hacer con el gobierno de acá al 10 de diciembre de 2023? Mirá. ¿Por qué una vez nos probamos de sentarnos a una mesa, contarnos qué nos pasa, hagamos una suerte de terapia de grupo y encontremos una solución en conjunto dialogada? Probemos, démosle una oportunidad al diálogo, como Lennon, que le pedía al mundo que le den una oportunidad a la paz. Argentinos, démonos la oportunidad una vez al diálogo, para ver si podemos construir algo nuevo, algo distinto. Bueno, ahí está el presidente, ¿no? Pidiendo una oportunidad para el diálogo. Insisto, está hablando de su interna con la vicepresidenta, de sentarse y a dialogar hacia dónde quieren ir, o está hablando de los empresarios. Si está hablando de los empresarios, de la necesidad de que haya algún tipo de acuerdo mínimo para tratar de coordinar en el futuro sobre un plan económico. No podés coordinar nada si no tenés plan económico. Expectativas de precios y salarios. ¿Cómo contrasta este presidente ayer con el que 2 días antes había dicho esto? Fíjate, respecto a los diablos que remarcan. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Se puede hacer entrar en razón a los diablos y si no, lo dije también en el discurso, aplicaremos las herramientas, los instrumentos que nosotros tenemos. Todo lo que tenemos. La ley de abastecimiento es uno de los medios. Todo lo que tenemos.
Bueno, ahí está el presidente hablando de los diablos. A ver, en un rato vamos a hablar con Federico Aurelio y con Gabriel Slavinsky. Fíjense esta encuesta de Aresco, de la consultora de Aurelio, muy interesante respecto a cómo está viviendo la población la situación económica y la falta de perspectiva, sobre todo. Esto habla no solamente de que hay un descreimiento muy grande respecto a que Alberto Fernández pueda bajar la inflación y orientar la política económica, sino que hay, sobre todo, un gobierno que no lidera un plan económico. Es decir, la población no le está pidiendo que pasado mañana Alberto Fernández resuelva el problema de la inflación en la Argentina. Lo que le está pidiendo es certidumbre, cuál es el rumbo. Fíjense estos datos. 8 de cada 10 encuestados, es una encuesta nacional de Aresco, evalúan como mala o muy mala la situación económica del país. 8 de cada 10. Es decir, no hay grieta, es transversal. Obviamente, estamos hablando del electorado de Juntos por el Cambio y el del Frente de Todos sumado. 5 de cada 10 consideran que empeoró la situación económica respecto a los últimos meses. 5 de cada 10. Y esto es muy llamativo porque en la segunda mitad del año pasado, sobre todo por la salida de la pandemia, de la segunda ola y de la inyección de una cantidad importante de pesos y de crédito barato, hubo una recuperación económica y recuperación del empleo, es cierto, con salarios reales derrumbados, por eso ajustó por cantidad el empleo, hubo una recuperación de todo el empleo que se había, o casi todo, que se había perdido en la pandemia, pero con nuevos empleados que son pobres, que no les alcanza para lo básico porque sus salarios reales siguieron cayendo. Pero hay una percepción, esta es una encuesta reciente, ahora de la mitad que piensa que encima que la situación en los últimos meses empeoró. Y ojo con esto porque hay distintos indicadores, ahora vamos a contar qué está pasando sector por sector, que efectivamente el año pasado se recuperó el derrumbe total de la pandemia de 2020, pero que ahora en la aceleración inflacionaria de los primeros meses de 2022 están haciendo languidecer la recuperación económica que habías logrado en la segunda mitad del año pasado y el 10,6% de crecimiento del año pasado. Y ojo que esto es hablar un poco de lo que está pasando en la calle, le está pasando a la gente, no de la estadística, porque si aún así se congelara, se estancara totalmente el nivel de actividad en estos niveles, como vos venías de una expansión o de la suba de la montaña el año pasado, lo que se llama el arrastre estadístico, es decir, en promedio cuánto va a crecer la economía este año, te da un piso de casi 4%. Es decir, que en la estadística este año podemos ver 4% más de crecimiento, pero la percepción de la gente es que su situación siguió empeorando, porque efectivamente empeoró, porque efectivamente los precios siguen licuando el poder adquisitivo de los salarios. 7 de cada 10, y este es el dato más impactante, creen que la situación económica del país estará peor aún en el futuro. Y esto es mortal si uno quiere hacer política económica y tratar de reordenar la situación y encontrar un sendero de crecimiento. Vos tenés que generar expectativa. Siempre, obviamente no podés cambiar la realidad, estamos mal, y la gente lo manifiesta, 8 de cada 10 manifiesta que estamos mal, pero vos podés generar mínima certidumbre y expectativa alrededor de tu programa económico para que no sea casi lo mismo los que dicen que estamos mal que los que piensan que vamos a estar peor. ¿Se entiende? Es el ABC de la política económica. La política económica no es solamente política monetaria, fiscal y cambiaria, sino que también tiene que ver con coordinar mínimamente expectativas. Fíjense el desagregado de estos números. Cuando uno va a bucear punto por punto. Efectivamente, si tuviera que evaluar la situación económica actual del país, diría que es 80% dice entre muy mala y mala. Es decir, 8 de cada 10. La otra placa, cuando preguntan, efectivamente, 1 de cada 2 entrevistados considera que la situación económica familiar empeoró en los últimos meses. Es decir, que
se terminó el veranito y la recuperación del consumo. Prácticamente la mitad considera que la situación empeoró y otro 18% dice que la situación sigue igual de mal. Es decir, casi el 70% te dice que en los últimos meses o la situación siguió igual de mal o empeoró. Y lo más preocupante de todo, la próxima, es respecto a la evaluación de futuro, es decir, qué hay para adelante. ¿Cómo cree que estará la situación económica del país los próximos 6 meses? Casi el 70% dice peor o mucho peor. Y es muy difícil hacer política económica cuando la expectativa de cómo va a estar la situación en el futuro es abrumadoramente negativa. Ahora, la responsabilidad del presidente es tratar de torcer esas expectativas mostrando el plan económico, no haciendo terapia de grupo. No es que en la Argentina todo el mundo tiene un problema psicológico y se están peleando todos con todos. Los que se están peleando, en todo caso, son dentro del frente de todos el presidente con su vicepresidenta. Y no se están peleando por algo menor, sino por el rumbo. Y después está la famosa grieta entre el oficialismo y la oposición. Pero ese es el microclima. La gente lo que quiere es que le mejoren la situación económica hoy, y si no lo pueden hacer hoy, y va a llevar tiempo mejorar la situación, sobre todo de la inflación y sostener una recuperación económica, que le digan cuál es el plan económico. ¿Dónde está el ministro de Economía? Ahora vamos a contar dónde está el ministro de Economía, que se saca fotos en una emisión de deuda en pesos ajustada por inflación. Yo no lo puedo creer. No puedo creer. El ministro de Economía, que lo tuvieron una semana después del acuerdo con el fondo guardado, es decir, que se fuera a París a negociar con el Club de París para que no lo amasijara la interna feroz del oficialismo, ahora ya está en el país y se saca fotos mostrando cómo hace una emisión de deuda en pesos, el 80% ajustada por inflación. Ahora voy a contar los riesgos que eso significa, que emitas deuda en pesos ajustada por ser. Se saca una foto mostrando que está haciendo algo. ¿Y el presidente? ¿Cuál es la idea del presidente? Un día dice que los empresarios son diablos, el otro día cambió el tono, bajó 10 cambios y dice que, como Lennon, paz y amor, tenemos que buscar el diálogo, pero no cuenta cuál es el programa económico, cuál es la perspectiva o el rumbo que tiene el gobierno hacia adelante. Están Gabriel Slavinsky y Federico Aurelio. Contame, Federico, ¿cómo estás evaluando esto que estaba comentando? Mira, te agrego algunos datos. ¿Qué tal, Maxi? Te agrego algunos datos sobre estos datos que vos mostraste. La evaluación de la situación económica del país está en su peor momento de los últimos años. Coincido con vos que lo más dramático, porque lo que ha pasado con la situación económica en el pasado y en el presente ya lo conocemos. Lo más dramático es la expectativa. Es decir, sin confianza, todos sabemos que la economía no funciona. No hay confianza como para que los distintos agentes económicos hagan las inversiones necesarias como para que mejore la economía. Después está la cuestión de medidas puntuales, como la que ahí se estaban evaluando, donde la gente considera que aunque se encontraran las medidas adecuadas, cosas que no se han encontrado, igual la inflación no se resuelve en el corto plazo. En el mejor de los casos, si se encontraran las medidas adecuadas, va a ser en el mediano y largo plazo. Y en esta medición, como justo coincidió con el tema de posibles retenciones y demás, tampoco la gente considera que gracias a que se incrementen las retenciones se controlan los precios internos. Eso es un poco el contexto económico de esta medición en la cual se realizó en estos días en todo el país. En este contexto, ahora voy con vos, Gabriel Slavinsky. En este contexto, ahora vamos a contar lo que está pasando en términos de la inflación que se adelantó a todo, a jubilaciones, a la asignación por hijo y también salarios públicos y privados. Pero en este contexto, ayer cuando el presidente estaba supuestamente haciendo el anuncio, no se sabe bien de qué, porque el presidente terminó hablando de Lennon, de darnos una oportunidad para la terapia de grupo y demás, no fue al grano, no fue al punto. Habló de lo que le costó conseguir las vacunas en la pandemia, es decir, discurrió por todos los temas y sobre el final contó que estaban viendo con los empresarios y los sindicalistas tratar de coordinar precios y salarios. Pero en ese contexto, el ABC, digamos, de la comunicación y el mensaje, no superponer dos anuncios, en ese contexto, Gustavo Vélez, el hombre de confianza de
Alberto Fernández, anuncia un programa para regular las redes sociales, ¿no? Que es una discusión que hay en Europa, en Estados Unidos. Estamos en la Argentina. Y estamos en la Argentina en un contexto donde la inflación te está pasando por arriba, venís de la crisis permanente de los últimos 4 años, te estalló la interna dentro del oficialismo. Alguno salía a decir por ahí ayer en las redes sociales desde el kirchnerismo, criticando a Vélez, que está en la mira de Cristina Fernández de Kirchner, que además viene de una extracción no solamente política, que choca duramente con el pensamiento y el núcleo duro del kirchnerismo, terminaban burlándose del propio presidente y del propio Gustavo Vélez respecto a la oportunidad de lanzar esto. Y la pregunta de fondo, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? ¿El gobierno tiene en claro dónde está parado y cómo viene la situación de acá al 10 de diciembre de 2023? ¿Tienen claro cuáles son los reclamos, lo que hablamos recién con Aurelio, los reclamos sociales en este momento? ¿Cuál es la prioridad del gobierno? ¿O el gobierno está muy preocupado por si se filtraron fake news de un lado y del otro, porque todos utilizan de un lado y del otro de la grieta la fake news, y eso intoxica o contamina a los argentinos? Cuando claramente el problema es el de fondo, ¿no? Lo que está sucediendo hoy y la incapacidad en este momento para definir un rumbo que por lo menos genere una mínima expectativa de cómo se va a resolver. Mirá. Y vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. No lo estamos haciendo solo, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas. Bueno, rápidamente, esto propuso ayer Gustavo Vélez. Yo digo, insisto, ¿cuál es la prioridad del gobierno? ¿Cuál es el orden de prioridades? Porque si no, cuando salen desde la interna propia del oficialismo, lo que dicen que el presidente está en Babia, lo que dicen que el presidente le hace en el diario de Irigoyen 5 amigos o 5 alcahuetes, no es el periodismo, no es la oposición. Es Sergio Berni, que es un hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. Es Andrés Larroque, que es el número 2 de la Cámpora, y es el ministro de Desarrollo Social. Es decir, 2 ministros de la provincia de Buenos Aires salen a cuestionar dónde está parado el presidente, si está recluido en un despacho de Olivos y de Casa de Gobierno, o si está en contacto con la realidad. Ahora, bien vale la pregunta, si en medio de los reclamos y lo que estamos viendo que está pidiendo mayoritariamente la población, no importa el signo político, sale el proyecto para regular las redes sociales. Bien vale esa pregunta. Decime, ¿esto sale ayer, lo lanza Vélez? Sí, lo lanza Vélez e inmediatamente tuvieron que salir a aclarar que no se trata de un proyecto de ley. O sea, cuando tenés que aclarar tanto ya es que estás en problemas, ¿no? Que no se trata de un proyecto de ley, que no es una regulación, que en realidad lo único que quieren es ponerse de acuerdo en algunos conceptos para evitar el exceso de información o la infoxicación. De hecho, tuvo que salir a publicar una carta hoy Vélez, que la publicó en el diario Clarín, que se llama Redes para el Bien Común, y ahí explica cuál es el proceso y el derrotero de estas ideas para poder ponerse de acuerdo y no usar mal las redes sociales. Y muestra cuáles son sus cosas y dice que de ninguna manera a él le interesa intervenir sobre la libertad de expresión, etc. Digo, la reacción que generó. ¿Y por qué tanta reacción? Bueno, porque al escuchar esto, directamente la oposición salió a pegarle y hace un instante tuiteó, publicó una carta en Facebook también Mauricio Macri. El primero, mira, te digo, esta es que estamos viendo acá en pantalla es la de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que plantea Mauricio Macri? Soy un absolutista de la libertad de expresión, dice Macri. Acá, hace instante fue esto. A diferencia de la mayoría de los dirigentes del oficialismo, incluyendo el presidente y la vicepresidenta, yo nunca bloqueé a un usuario en Twitter y nunca lo haré, no importa lo que digan. Desde mi punto de vista, el único límite que debe existir para las expresiones públicas en redes sociales o en cualquier plataforma de comunicación son los contemplados por la Constitución Nacional y el Código Penal. Bueno, nada, sale a desmarcarse Mauricio Macri, pero ya había tenido algo también por parte de Juntos por el Cambio. Ayer, inmediatamente, apenas el asesor Gustavo Vélez
planteó esta propuesta, Horacio Rodríguez Larreta salió también a tuitear y lo que planteó es controlar expresiones en redes sociales es inaceptable e inconstitucional. Esto fue Horacio Rodríguez Larreta. Te sumo algo, Dale. porque en el gobierno de Mauricio Macri hubo un tuitero preso. Lo metieron preso porque hizo amenazas en las redes. Sí, a ver, tuvo muchas situaciones. Digo, porque una Mauricio cosa Macri. son las declaraciones y otra cosa son los actos. Sí, y además, en todo momento, te diría en los últimos años, siempre hubo algún intento de hacer algún planteo de regular las redes sociales. No, pero perdón, pero ¿por qué está bien el punto que hace Flor? Porque ya hay en el sistema y en el ordenamiento legal de la Argentina que si hay alguien que amenaza al otro o insulta a una persona, Se toma como de un hecho hay peligro abogados, lo real. que pasa es que nadie quiere tomarse el trabajo de hacer una denuncia, pero obviamente la justicia puede intervenir en esos casos. Aún si son cuentas anónimas, que está plagado de cuentas anónimas. Pero está bien el punto que vos haces. Vos decís, bueno, obviamente las grandes plataformas, fundamentalmente Google y Facebook, están tratando de autorregular, están tratando de darle espacio, por ejemplo, a comunidad de periodistas que chequeen la información, las fake news son todo un tema de discusión en Estados Unidos, en Europa. Han generado fake news con fotomontajes permanentes de cosas que aparecen en los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación sin chequear se montan sobre esas fake news. Lo que estamos discutiendo me parece que es cuáles son las prioridades. O el gobierno está en esta idea de tirar cualquier cosa porque como no tengo definido la interna y no tengo definido el rumbo, a ver si entretenemos un poquito a la audiencia. Pero además no se regulan los medios, no se logran regular los medios, se van a regular las redes sociales. Sí, a ver, justamente el punto no es digamos, lo que serían las acciones posteriores. O sea, lo que están planteando acá, más allá de si es una ley o es un acuerdo, lo que fuere, no estamos hablando de las sanciones posteriores, sino si hay alguna manera de hacer algún tipo de censura previa en Internet para las fake news. Ahí me parece que ese es también uno de los puntos. Bueno, cuando Larreta tuitea esto, inmediatamente sale también Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, que dice esto: lo que erosiona la democracia es que un jefe de gobierno instale noticias falsas. ¿Sí? El debate sobre el uso por parte de los ciudadanos de las redes sociales para no generar odio, bullying o ansiedad es el eje de las prácticas republicanas en el mundo. Lo que plantea es un poco Gabriela Cerruti es, nosotros no estamos planteando una ley que regule o que prohíba o que censure, sino hacer un planteo de cómo podemos acordar para que la información que se da por redes sociales sea lo más transparente posible, y esto es algo que se da en el mundo, eso dice Gabriela Cerruti. Bueno, y después siguió Patricia Bullrich, basta de la policía del relato, queremos libertad. Negri, es inconstitucional, autoritarismo puro. López Murphy, vienen por nuestra libertad de expresión porque no la pueden comprar, es peligrosísimo y vamos a luchar contra esto. Vuelvo porque todos se entretienen, vuelvo al tema de fondo, que me parece el tema más relevante, que es lo que estamos discutiendo respecto a... Pues me da la impresión de que son eso, globo de ensayo que el gobierno tira porque no termina de definir cuál es el rumbo económico, no termina de definir cómo defiende un programa económico. Y está en medio de esa interna, ahora contar Slotnick, la presión de Cristina para definir justamente ese rumbo económico. Gabriel. Sí, creo que lo marcas bien. Un gobierno fuera de eje, sin ejes, porque en ese sentido ahí nos damos cuenta de que el nombre técnico te diría que es dispersión temática. Hablan de todos los temas sobreexponiendo al presidente en persona, con distintos frentes, distintas opiniones. Si te tengo que hacer el ejemplo al revés, veamos cuando se lanzó la cuarentena, todos concentrados hablando de un solo tema. Cuando se habló del entendimiento, que en realidad era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hubo un día que el gobierno se ordenó, todos en declaración, es verdad, con un sector en silencio, pero por lo menos hablaban todos en sintonía. Ahora hay distintos temas dando vuelta con un presidente sobreexpuesto, incluso yo diría con algunos improvisaciones que pareciera como si fuese un creativo publicitario y queda, creo que, mal parado. Lo padece en la imagen. Viste que hay mucho meme del presidente. El otro tema, y vuelvo con la encuesta de Aurelio, la última placa que más me faltó mostrar, era esta discusión y esta interna que tiene con Cristina respecto al acuerdo con el fondo. La encuesta de Aurelio es coincidente con otras encuestas que muestran esto. Digamos que hay una mayoría que está de acuerdo con el convenio al que
que tenía que llegar el gobierno con el FMI. 54% de acuerdo, 31% en desacuerdo. Es decir, que la mayoría pensaba que había que hacer un acuerdo con el FMI, que no había que caer en default. Cuando se hace el corte por votantes del Frente de Todos y por votantes de Juntos por el Cambio, bueno, fíjense lo mismo. A ver si podemos subir un poquito la imagen. El 58% del votante de Frente de Todos está de acuerdo, el 29% está en desacuerdo. Con respecto al votante de Juntos por el Cambio, el 58% está de acuerdo, el 28% en desacuerdo. Es decir, más o menos lo mismo. No hay un corte, si se quiere, ahí por partido político. Y en esta encuesta, cuando preguntan la postura con la que más acuerda a partir de las diferencias que surgieron entre el presidente y la vice en torno al acuerdo con el fondo, el 58% está más cercano a la postura de Alberto Fernández y un 17% más cercano a la postura de Cristina. Habría que ver si se hace este corte dentro del Frente de Todos, cómo daría ese corte Frente de Todos. Frente de También predomina la posición de Alberto Fernández. La posición respecto al acuerdo con el FMI. Claro, porque está un poco resumido en el cuadro anterior, donde hay más gente de acuerdo que desacuerdo también dentro de los votantes. Si bien es cierto que hay un poquito más de desacuerdo dentro de los votantes del Frente de Todos. Esto es una de las pocas cuestiones, logros de gestión que trasciende la grieta, es decir, que lo valoran bien los votantes del oficialismo y los votantes de la oposición. Y en ese sentido se posicionan con este tema, lo pongas a quien pongas de dirigente. Claro. Obviamente que la postura que sostuvo Cristina, el kirchnerismo, Máximo y demás, es claramente minoritario respecto al conjunto de la población. Claro, pero lo que quiero rescatar de esto es que más que un logro de gestión, es un instrumento al cual vos tardaste 2 años en llegar para tener un programa económico. Ahora es insólito porque hace 10 días que te aprobó ese instrumento el FMI, el board del directorio del FMI, y no pudiste poner al ministro de Economía en una conferencia de prensa contando cómo van a ser las variables fiscales, monetarias, la política cambiaria, es decir, lo que hay ahí para generar una mínima expectativa. Todos los gobiernos lo hacían. Es decir, reunían a los empresarios, a los banqueros, a los agentes económicos, a los periodistas especializados a explicar y generar algo de certidumbre alrededor de tu programa económico. Lo increíble de esto es que este es el único punto en el cual Alberto Fernández puede decir me acompaña mayoritariamente la población. Es decir, está de acuerdo que haya cerrado el acuerdo con el FMI y que tenga este programa económico. Obviamente hay disidencias muy fuertes dentro del Frente de Todos. Pero en vez de aprovechar eso y sobre eso explicarle a la población que no le está pidiendo que el mes que viene derrumbe la inflación, le está pidiendo mostrarme cuál es el camino para resolver el problema, el presidente, ya sea por miedo, por falta de liderazgo o porque no sabe cómo salir de la interna feroz que tiene con Cristina, no habla del programa económico y mucho menos el ministro de Economía. Entonces, ¿qué capacidad hay de generar expectativa en la población de que puede haber una salida? Esta dirigencia, al igual que las dirigencias anteriores, es un reflejo de lo que es la sociedad argentina. Los argentinos somos campeones del mundo en las discusiones dialécticas, en los debates, pero de los temas superficiales, lamentablemente, no de las cuestiones de fondo. Entonces, ahora, ¿qué se está debatiendo? Si dijo lo del diablo, si quieren limitar las redes sociales, si dijo ayer lo de terapia de grupo, pero lo que no se está debatiendo es la segunda parte de la pregunta que ustedes ponen en el programa, que es ¿cuál es el plan económico? ¿Cuáles son las propuestas y cuáles son los acuerdos que se llevaron con el FMI para ver cuáles son beneficiosos para el país y cuáles no? Y poner en práctica todo esto que se discute, porque acá hay discusiones eternas, siempre generalmente sobre las cuestiones más superficiales, que en definitiva benefician al emisor del mensaje, porque el emisor del mensaje no rinde cuentas por lo que hace, sino por lo que dice. Y generalmente en la Argentina es mucho peor lo que se hace que lo que se dice, por más que digan barbaridades permanentemente. Bien, Claudio, poneme en perspectiva de esto que contabas la interna con Cristina. Bueno, que Cristina Kirchner justamente y el kirchnerismo en general está presionando
a Martín Guzmán, al gobierno, a la Casa Rosada, para que lo más pronto posible pongan en práctica medidas agresivas que compensen la inflación de este primer trimestre del año, donde acá vimos, pierden los jubilados, van a perder los trabajadores formales, los informales. Entonces, el kirchnerismo quiere que el gobierno, que Alberto Fernández ponga en práctica rápidamente medidas muy puntuales, bueno, digamos, dale, a ver cuáles. y dirigidas. La primera es un bono a jubilados de la mínima y a beneficiarios de la AUH. Te diría más, esta es una de las medidas que el gobierno está evaluando ya mismo para ver si en las próximas horas da algún tipo de anuncio y se anuncia un bono para los jubilados de la mínima y a beneficiarios de la AUH. Recordemos, ahora no tenemos la pasado. placa que mostramos siempre, pero recordemos que primeros 3 meses del año la inflación va a estar en el orden del 15%, un poquito más arriba del 15%. El aumento para jubilados, todos, mínima incluida, y AUH en el primer trimestre del año fue 12,2%. Es decir, quedaron atrás. La inflación de alimentos, primer trimestre del año, va a estar arriba del 22-23%, 3 meses, 22-23% de inflación. La AUH, que es lo que hay que mirar con la inflación de alimentos, porque básicamente toda la AUH se va a comprar alimentos para el que la recibe, tiene 12,2% de aumento. Entonces, es obvio que hay una situación terrible y que si no compensás mínimamente eso, la pregunta es qué margen tenés hoy dentro de tu política fiscal y monetaria para hacer esa compensación. Y en todo caso, tal vez tenés margen, porque voy a contar qué está pasando con la ejecución presupuestaria y cómo empezaron a pisar algunas partidas para compensar la disparada de subsidios energéticos. Pero tenés que contarlo, tenés que explicitar tu plan económico, si no es todo un cachivache, si no todo es un zafarrancho, donde parece que te tuerce el brazo la interna para que darle un bono mínimo a las jubilaciones y la UH, y eso termina en última instancia generando más inflación. Es decir, lo que termina generando más inflación es que se sume al desequilibrio macro la expectativa de que cualquier cosa puede pasar, de que no hay un programa económico, sino que va a los barquinazos, acuerda con el fondo, ve una compensación porque lo pasó por arriba la interna. Ahora, el argumento del kirchnerismo, ¿sabés cuál es? Que el Guzmán no les haga como el año pasado. ¿Qué hizo Guzmán el año pasado? Recaudaba muy bien, justamente por la inflación, sobrecumplió, digamos, sus propias metas y utilizó ese sobrecumplimiento para llegar a una rebaja del déficit fiscal y terminar acordando con el fondo. Lo que dice el kirchnerismo es, usted, Guzmán, vos hiciste un acuerdo con el fondo, bueno, por la inflación va a ser como el año pasado, vas a recaudar más, bueno, en vez de sobrecumplir la meta con el fondo, antes de divulgar los números, porque el fondo te prohíbe que vos uses ese sobrecumplimiento en gasto social, bueno, hacer este tipo de anuncios. La mayor recaudación que vaya para compensar la mayor inflación. Pregunto, ¿son o se hacen? El fondo monitorea diariamente algunas variables, otras semanalmente y otras mensualmente. Vos podés discutir el desvío de metas perfectamente y podés explicitarlo. No es algo que tengas que hacer a escondidas y no hay nada que pueda hacer Guzmán hoy o el gobierno a escondidas del acuerdo con el FMI. Efectivamente, el acuerdo dice que si vos tenés un exceso de recaudación, no podés volcarlo a gasto social ni a ninguna otra partida, tenés que usarlo para sobrecumplir las metas. Es decir, si tenés más recaudación, hay una condición específica respecto a eso, tenés que mostrar menos déficit fiscal. Bueno, si vas a flexibilizar esa meta, que es no flexibilizar la meta de un trimestre, sino una condición que Guzmán negoció y que efectivamente no pudo imponer en la negociación con el FMI, hay que explicitarlo, hay que contarlo. Digamos, hay que efectivamente poner los números sobre la mesa, tiene que contar Guzmán cómo es y ver si hay algún margen para poder flexibilizarlo. Me parece que lo que va a hacer Guzmán, si hay esta compensación, en el primer trimestre tiene margen para poder hacerlo y por eso está emitiendo también tanta deuda en pesos. Pero bueno, así no se maneja la política económica. Más allá de que puedas dar el bono de compensación, de urgencia, para salir del paso en este trimestre. Bueno, otros puntos, otros
pedidos, llamémoslo así, del kirchnerismo hacia Guzmán tiene que ver con que, bueno, haya un decreto como a principios de la administración Fernández, un decreto por el cual las empresas tienen que darle un bono compensador a los trabajadores formales. Es uno de los pedidos. En el Ministerio de Trabajo no están convencidos que este sea el camino, que no hay margen político, digamos, para pedirle a las empresas eso. Otra de las medidas es una renta básica universal, algo que también estuvo dando vuelta en el 2020, al comienzo de la pandemia, nunca se puso en práctica, con lo cual se podría dar una compensación especialmente a los desempleados, que hoy son desempleados que cobran, los que cobran, están desempleados y cobran entre 10.000 pesos y 15.000 pesos, dependiendo de cuánto hace que están sin trabajo. Y por otro lado, lo que le están reclamando al gobierno es, y especialmente a Alberto Fernández, mayor dureza en la negociación con los formadores de precios, con las empresas, sobre todo de alimentos, porque lo que critican es que cada vez que se sientan a negociar, bueno, terminan perdiendo la pulseada porque se hace un anuncio que después no se cumple, ya sea por desabastecimiento o porque los aumentos de precios, como vimos en las últimas semanas, exceden cualquier anuncio previo que se hizo. Tengo una comunicación por Zoom. Tengo a Carlos Laplacete, que es asesor legal de ADEPA, la Asociación de Entidades Empresarias Periodísticas. Gracias por atendernos, Laplacete, muy amable. ¿Qué tal? Buenos días, Maxi. Muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo están viendo desde ADEPA este proyecto? No se sabe bien, digamos, algo que deslizó Gustavo Vélez en el día de ayer y después no quedó en claro si qué va a ser, si va a ser simplemente un estudio, un proyecto de ley, qué es lo que va a ocurrir. Pero ¿cómo están viendo? La idea evidente, a mí la frase me pareció fuerte de Vélez diciendo que las redes sociales intoxicaban la democracia. Bien. A ver, lo vemos con preocupación. La frase sin duda es fuerte, tiene una parte de razón de ser, y ADEPA también, en general los medios estamos muy preocupados por los mecanismos de discusión que sean esas redes sociales y las dificultades que generan. Lo que nos preocupa muchas veces es el remedio. Dentro del conjunto de baterías a las cuales se hace referencia en ese documento para combatir la idea de las fake news y la desinformación, hay algunas que son dignas de aplauso, ¿no? Propugnar una mayor educación digital, lo que se conoce como media literacy, la idea de intentar formar al soberano. Hay otras soluciones que se están referenciando que generan mucha preocupación. Se menciona, por ejemplo, el caso de Francia o casos europeos donde se sanciona la publicación de información falsa. Esto tiene una gran cantidad de problemas de tipo constitucional, de tipo práctico, que generan preocupación. ¿Cuál va a ser el camino que se siga? La verdad que no se sabe. Muchas de las ideas que hay dentro de ese conjunto de posibles medidas son contradictorias entre sí. Creo que es saludable que se dé el debate, preocupa las posibles herramientas que se podrían utilizar, ¿verdad? Una pregunta, hoy en las redes sociales y en Internet, ya con el ordenamiento legal argentino, si alguien difunde una fake news que pueda perjudicar, no sé, el honor o la situación económica de terceros, por ejemplo, una fake news vinculada, qué sé yo, a una corrida bancaria, si efectivamente el damnificado interpone una denuncia penal o una denuncia judicial de carácter económico, la justicia ya puede intervenir, como en todos los países del mundo. Sí, por supuesto. A ver, no hay una diferencia en el hecho de que lo que se escriba en un diario, en un panfleto o en una red social. Es decir, lo que es en general la normativa aplicable a las expresiones en general son aplicables también en redes sociales. Lo que tiene, a ver, las fake news son tan viejas como la humanidad. En definitiva, la propaganda y la difusión de noticias falsas es algo antiquísimo. Uno lee, no sé, La Guerra de las Galias de Julio César y está lleno de fake news. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que hoy tiene una velocidad demasiado grande y aparecen otros fenómenos como las deepfake y demás que generan cierta preocupación. ¿Por qué? Porque todo eso se da en el contexto en donde la audiencia cada vez es menos proclive a escuchar a quien piensa distinto. Entonces, toda esa fake news, toda esa desinformación se mueve en pequeños ámbitos que terminan contaminando efectivamente el debate público. Lo contaminan en parte por su velocidad y en parte por deficiencias de la audiencia, ¿no? Que no está muy dispuesta al pensamiento crítico. En ese escenario, las fake news son un problema
El problema es cómo las vamos a solucionar. Hay dos caminos, o la educación o darle a alguien la posibilidad de que decida que es verdad y que es mentira. Este segundo camino es sumamente problemático. No, claro, y por otro lado también es cierto que cuando se habla, en todo caso, el pacto tendría que ser, o el acuerdo tendría que ser entre las fuerzas políticas. Porque cuando se dicen que tal o cual hace fake news, desde los distintos actores políticos se desprestigian al rival, al adversario, utilizando las redes sociales. No es potestad de un solo espacio político que lidera las fake news en contra de otro, sino que permanentemente eso ocurre. Entonces, en todo caso... A ver, eso formó y seguirá formando parte de la discusión política agonal desde siempre. Hay sí herramientas y formas de intentar minimizar eso, sobre todo en materia de, si quieren, la industrialización de este mensaje. La Cámara Electoral, por ejemplo, ha dictado una serie de acordadas que tienden a desincentivar que esto sea parte de campañas pagas, a las cuales se le destinen muchos recursos económicos y que, en definitiva, más allá del boca en boca, más allá de lo que estamos acostumbrados, que se generen estas campañas como las que uno ha visto en el Brexit o que muchas veces se han denunciado que han ocurrido acá en el país en campañas electorales. Hay herramientas para intentar de alguna manera evitar eso en ciertos escenarios. En materia de campaña de publicidad electoral es claro, con un control de gastos de las campañas. Hay otros mecanismos para intentar desincentivar que determinados sitios publiquen fake news solamente para tener clics y que esos clics le reporten un beneficio económico por publicidad que les deriva Google. Hay pequeñas herramientas para ir teniendo en cuenta. Hay posibilidades de regular, hay cosas que se tienen que conversar, pero en el fondo lo que uno necesita es una audiencia que esté dispuesta a cuestionarse lo que se le presenta adelante. Claro. Lo diga quien lo diga, en definitiva. Es muy interesante el tema. Y también lo interesante es que la gente obviamente que no tiene tiempo de chequear información y demás, pero sí las grandes plataformas que se están quedando con todo, yo lo vengo contando, se quedan con todo desde el punto de vista publicitario y el sustento económico en gran parte de lo que significan los medios de comunicación, bueno, que inviertan. Si efectivamente, como dice Facebook y Google, ellos están en contra de las fake news y de las campañas de desprestigio y todas esas cosas que se discuten en el mundo, que inviertan, es decir, que inviertan dinero en profesionales formados que chequeen la información y desvirtúen la circulación de ese tipo de fake news, que le informen al lector que eso es una fake news. Para eso tienen que invertir mucho. ¿Invertir en quién? En los profesionales formados en la información, que son básicamente los medios de comunicación y los periodistas. Pero bueno, es una discusión muy interesante respecto también a la responsabilidad, todo a través de mecanismos de mercado. Es decir, sin la intervención estatal, pero que efectivamente quienes hoy dominan, porque son efectivamente oligopolios o monopolios en algunos casos, de la transmisión de la información en las redes, bueno, que hagan su aporte. Tengo entendido que ya lo están haciendo, porque no porque Argentina esté discutiendo estas cosas, sino porque en Estados Unidos hay un escándalo terrible y en Europa también. Pero bueno, La Placete, gracias, muy amable. Por favor, buenos días. Igualmente, a mí me gusta mucho discutir estas cosas, pero está claro que la prioridad en la Argentina son otra. Es decir, que las discusiones de la Argentina, y ahora vamos a volver al tema económico, pasan por otro lado. Vuelvo a... No sé, ¿querías aportar algo? No, que la mirada, volviendo al tema de la Argentina y de cosas, me parece que estamos en un momento de mirada de corto plazo, de endogamia política, en donde la política gira en torno a temas políticos y deja afuera a la gente, y un síntoma último que es electoralitis. Parece que, como si el presidente al principio, cuando veníamos hablando de a quién le estaba comentando, a quién le estaba pidiendo terapia de grupo, estaba hablándole a la interna. Claramente estaba hablando a la interna y estaba diciendo, pongámonos de acuerdo nosotros. Sentémonos con Cristina, con Máximo y demás. Y aparte, denme la oportunidad. El kirchnerismo que le está pidiendo, no le está diciendo el gesto de grandeza del que hablaba Pablo Guinocur la semana pasada. ¿El gesto de grandeza cuál era? Bueno, deja de transmitir y de seguir esta intención de volver a ser presidente, de tu reelección, porque nosotros te sacamos la confianza. Ya no sos más el presidente elegido por nosotros. Eras el director ejecutivo, el articulador. Ahora querés ser presidente, me parece que no es el camino.
Y él lo que está contestando es, no, abramos un espacio de diálogo, Ahora, podemos Gabriel, seguir a... ¿no te parece que el presidente, porque hoy parece poco menos que un chiste, digamos, ¿no te parece que el presidente lance esa carta en la interna, le hicieron lanzar, digamos, su grupo alrededor, para tener mínimamente un espacio de poder y de negociación? Es decir, para el presidente mostrar, ojo que yo también estoy acá parado en la discusión. No es que van a discutir si yo soy el presidente, es decir, como una forma de decir, no me lleven puesto, yo quiero estar sentado en la discusión de lo que se discuta el año que viene. Es una forma de decir decirme... simplemente eso. Si el presidente retira, nosotros aparte sabemos lo que significa en la Argentina un presidente que no tiene ninguna posibilidad de reelegir. Inmediatamente se convierte en alguien que no tiene ninguna relevancia política. Más allá del problema que tiene hoy Alberto Fernández, no solamente con el votante en general, sino con el votante de su espacio político. Me convocaron como moderador, como articulador, pero soy el presidente. Si me sacan el beneficio de ser el articulador de esto, a partir de las PASO, con la figura de Mansur, no sé si recordamos esos momentos, me sacaron esa... Bueno, no me queda otra que ser presidente y buscar la reelección. Sería algo así como este juego. Vamos a la calle, ahí hay un móvil, hay una manifestación, Diego de Nicolás. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Estamos en la zona del Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio. Se espera para dentro de un rato la presencia de una manifestación importante en cuanto a cantidad de movimientos sociales que están avanzando hacia esta zona y pretenden instalarse con un acampe que podría llegar a durar 24 o 48 horas, como siempre en reclamo de planes sociales y los distintos requerimientos que traen ante el Ministerio de Desarrollo Social. Pero atención a esto, Maxi. Los manifestantes están denunciando que por estas horas no se les permite avanzar con todos los elementos de logística para establecer el acampe en esta zona y que hay algunos puntos, como por ejemplo Constitución y otros accesos a la ciudad, en donde la policía estaría requisándolos e impidiendo que avancen con garrafas, anafes, carpas y demás. Así que sobre esto se está denunciando ahora desde el punto de vista de la organización de los movimientos sociales. Veremos qué sucede en los próximos minutos, si llegan o no hasta aquí a la zona del Ministerio de Desarrollo Social, en donde por ahora se vive una situación de tranquilidad, pero estemos atentos porque en el transcurso de la tarde ya podrían llegar a instalarse aquí con estas intenciones de acampe, como te decía, por 24 o 48 horas. Gracias, Diego. Efectivamente, Maxi, está demorado porque estaba anunciado a partir de la 1:30 de la tarde de hoy y el plan original de los movimientos piqueteros es permanecer allí hasta el viernes al mediodía. El reclamo es el mismo de hace 2 semanas y de hecho esta protesta y este acampe está planteado desde hace 15 días. Tuvieron algunas reuniones con el ministro de Desarrollo Social el lunes y con su segundo, con quien estuvieron conversando respecto de los reclamos de los piqueteros. ¿Cuál es el principal reclamo? Bueno, abran la posibilidad de que se incorpore mayor gente a los planes sociales. Esto Zabaleta ya dijo que no va a ocurrir. Obviamente es en el marco del acuerdo con el fondo, se ha comprometido el gobierno a no dar nuevos planes sociales ahora. Mientras tanto se acordaron otras cosas, ayuda alimentaria para quienes ya los tienen, el refuerzo de maquinarias y herramientas para quienes trabajan en las cooperativas. Algunas cosas pudieron acordar en la reunión del lunes, otras quedaron sin acordar. Aparentemente el acampe va a durar 2 días, cuando puedan llegar movimientos sociales que organizan los mismos de siempre, Polo Obrero, el movimiento Teresa Rodríguez, Barrios de Pie. Son más o menos los mismos que estuvieron participando hace 15 días en el acampe. Ahí no se ve nada, ¿no? Ahí no, por ahora no. Todavía no vemos nada, por eso te digo, evidentemente están demorados, a la 1:30 supuestamente ya iban a estar instalados. Tiene que ver esto que decía Diego recién, las demoras en la circulación. Pocas veces vi tan despejada la 9 de julio, digamos, como el día de hoy. Sí, exactamente. Pero bueno, en un rato va a estar este acampe y tiene que ver con esta... Vamos a ver cómo la vemos en la próxima fuerte que tiene Zabaleta con los movimientos sociales, porque tiene congelada la plantilla de planes sociales que tienen que ser monitoreados también por el FMI. Claro. Nosotros dijimos, cuando contamos la letra chica, que todos los meses hay que enviar a Washington la información y números de gastos sociales y demás. Y bueno, movimientos que por ahora son movimientos sociales de izquierda que están reclamando. En medio de la interna sucedió algo en Río Gallegos que llamó mucho la atención, Pablo. Sí, tremendo. Lo estábamos viendo recién con Pablo de nuevo porque teníamos algunas dudas. Las imágenes hablan solamente muestran el ataque a una estatua de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La estatua está levantada en un paseo que hay en Río Gallegos en homenaje a los distintos presidentes. Ahí la vemos, atacaron
la estatua de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la información hablaba también de que habían atacado la de Néstor Kirchner. De eso no tenemos imágenes de si ha sido efectivamente lastimada esa estatua también o no. Y esto de Cristina Fernández haber atacado su estatua se enmarca también en los afiches que aparecieron el lunes, ¿no? En algunas partes de la Ciudad de Buenos Aires diciendo, acusándola de asesina. Pongamos los afiches, efectivamente, porque, y esto el presidente salió muy rápido a decir que no, a repudiar ese ataque, que repudiaba a la ese hecho y vicepresidenta. demás. Porque esto se da, no se da en medio de la pulseada política con la oposición, se da en medio de la interna del oficialismo. De una interna Por tremenda. eso llama mucho la atención. Exactamente. De hecho, hay investigaciones que dicen que ya pudieron detectar la patente de la camioneta que habría pegado estos afiches que aparecieron el lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Están tras la imprenta que los habría fabricado. Toda una investigación que el gobierno está impulsando fuerte y rápidamente para dejar en claro que no tuvo nada que ver con este tipo de operaciones. En Río Gallegos gobierna el kirchnerismo. En Río Gallegos gobierna un intendente kirchnerista. Pero en la última elección en Santa Cruz el oficialismo perdió por mucho frente a Juntos por el Cambio. Sí, claro, Alicia Kirchner ha perdido fuertemente en la provincia en general, en la de medio tiempo. Sí, y hay una interna fuerte también, lo escuchamos el otro día a Lázaro Báez diciendo que quiere ser candidato a gobernador para ganarle a Alicia Kirchner, una interna fuerte dentro del propio kirchnerismo. Muy cuestionada dentro del kirchnerismo Alicia Kirchner, exactamente, que en este momento estuvo en Casa Rosada hace un ratito con 20 gobernadores más que se reunieron con Juan Mansur y con Guado de Pedro. Ahora te cuento por qué. ¿Qué está reclamando cuando volvíamos al principio? ¿Qué le está reclamando la gente, según las encuestas, a Alberto Fernández? Con claridad el tema de la inflación, ¿no? Es decir, cuando vos le ponés las prioridades económicas, hoy el acuerdo del FMI queda relegado, el apoyo a las empresas queda relegado, es ajustar el tema de la inflación, que es lo que está generando este deterioro del humor social, ¿no? Y cuando reclaman la inflación, ¿qué le están reclamando? Es decir, una solución inmediata, le están reclamando que se muestre activo en qué, digamos. Porque insisto, cuando uno lo ve al presidente hablando de los diablos, dice, bueno, está bien, el presidente está sintonizando de que hay que de nuevo volver a pelearse con los empresarios, mostrar que, aunque las encuestas evidentemente no creen que los empresarios sean los principales responsables de los aumentos de precios. Ahora, cuando después ve al presidente en onda John Lennon, amor y paz, diciendo, bueno, vamos a hacer terapia y vamos a sentarnos a discutir, ¿qué es lo que está reclamando en términos de solucionar los problemas económicos? La gente no tiene precisión, porque creo que nadie lamentablemente lo sabe, de cuáles son las herramientas para mejorar la situación de la inflación. Cuando le preguntas la responsabilidad, te dicen que es un tema de arrastre, no es que dicen la inflación surgió ahora, es una responsabilidad exclusiva de este gobierno, sino que la responsabilizan a lo largo del tiempo. Cuando vos le preguntas la expectativa, como mencionaba antes el informe, de que se pueda, aún encontrando las medidas adecuadas, de solucionar en el corto plazo, la gente cree que no. Solamente 2 de cada 10 te dicen que aún encontrando las medidas adecuadas, que hoy no se saben cuáles son, se podría solucionar en el corto plazo. Con lo cual es un trabajo a largo plazo, en el cual como mínimo lo que se espera es que se empiecen a tomar algunas medidas que empiece a verse alguna mejora a lo largo del tiempo. Lamentablemente, todos los últimos meses, cualquiera de las medidas que se tomaron no solamente no mejoró la situación, sino que se deterioró aún más. Flor, vamos a meter el tema de lo que está pasando con la campaña de vacunación, ya no solo COVID, sino también la vacunación en general en esta época del año. Está todo el mundo con gripe, ¿te diste cuenta? Todos conocemos a alguien que esté en este momento con gripe A, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, porque hay un brote. Como se adelantó el brote, entonces no solamente la Ciudad de Buenos Aires, también el Gobierno Nacional decidieron adelantar la campaña de vacunación. Bueno, en ese marco se adelantó para 10 millones de personas. Hay grupos prioritarios para esta campaña de vacunación que ya empezó. Les cuento algunos de estos grupos prioritarios. Son los trabajadores de la salud, las personas con factores de riesgo, las personas mayores de 65 años y los niños de 6 meses a 2 años. Ese es el universo que hoy está en esta prioridad de la campaña de vacunación. Ya han empezado con el personal de salud. Avisaron las autoridades sanitarias que no hay problema con que se junte esta vacuna con la vacuna del COVID. Al que le llegue el turno no hay ningún inconveniente, pero a esto se suma el alerta epidemiológica de algo que generó susto porque es un contexto diferente que tiene que ver con un caso de sarampión.
Hay un caso confirmado, empezó como un caso sospechoso, hoy ya está confirmado, de sarampión en una mujer joven que tiene 9 semanas de embarazo, que volvió de viaje, que venía de Maldivas y de Brasil, y que volvió con algunos síntomas, creyeron que podía ser COVID, la testearon, por las dudas le hicieron el de sarampión y le dio positivo. En ese contexto se emitió esta alerta porque, recordemos, el sarampión es una enfermedad que en la Argentina ya no circula, salvo en estos casos, en los casos importados. Lo que es importante recalcar de esta historia es que esta mujer no estaba vacunada. Entonces es importante describir quiénes deben vacunarse por el sarampión. Tengan en cuenta Eso que... está en el calendario obligatorio de vacunación de la Argentina. Exacto. Es decir, claro, porque quedó todo eclipsado por el tema COVID y la vacuna COVID. Pero claro, los chicos... Pasan otras cosas. Los chicos deben vacunarse con el tema sarampión, los chicos y los adultos mayores con la vacuna de la gripe. Exacto. Contemos un poquito de eso, Flor. Por eso, en el caso del sarampión, tengan en cuenta que si por alguna razón nacieron después de 1965 y no están vacunados o no recuerdan si están vacunados porque no tienen su calendario a mano, vacúnense. La indicación es que tienen que tener aplicadas 2 dosis de esta vacuna contra el sarampión. Quienes no se pueden vacunar contra el sarampión son las personas inmunosuprimidas y las embarazadas. O sea que esta mujer, que igual ya tiene sarampión, no podría ahora vacunarse, pero sí tendría que haberlo hecho antes y ahí está la cuestión. Así que recalcamos, es importante iniciar la campaña de vacunación antigripal. En el caso de que te quieras dar la vacuna antigripal y no estés en las indicaciones de las prioridades, quiere decir que no la puedes tener gratuitamente, pero que sí te la podés aplicar si pagás para aplicártela. Y en el caso de sarampión, sí, es una vacuna del calendario y es importante que la tengas. Bueno, gracias Flor, en medio de todo esto que estamos hablando y de la discusión y la grieta, ayer estuvo la cena de conciencia y llamó mucho la atención que estuvo Sergio Massa, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, estuvo Gerardo Morales y hubo muchas fotos que rompen la grieta, digamos, porque estuvieron sonrientes, dialogando y demás, fundamentalmente Larreta con Sergio Massa y con su esposa, con Malena Galmarini. Sí, Sergio Massa estuvo en esa cena, después de un día muy movido para Sergio Massa, porque primero a la mañana había sorprendido cuando apareció sentado al lado del presidente en el Consejo Económico y Social. No era una presencia que fuera habitual esta de Sergio Massa en este tipo de encuentros. Después, por la tarde, estuvo en la presentación, en la entrega de un premio, un diploma, a un exdiputado radical, Solari Irigoyen. Y ahí se mostró también con Gerardo Morales y con Mario Negri. Y finalmente a la noche, estas imágenes que estamos viendo en pantalla. Esta es la imagen principal que incluso fue difundida por el equipo de comunicación de Sergio Massa, en la que se lo ve a Sergio Massa con Horacio Rodríguez Larreta, con Gerardo Morales otra vez, obviamente con Malena Galmarina, con Perechotnik, que fue una de las espadas de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿Es el presidente de la Cámara de Diputados? Es el presidente del bloque de la Cámara de Diputados. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Y también estuvo con gobernadores, con distintos gobernadores. Ahí tenemos una foto que es muy particular y sugestiva también porque está Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino, un gobernador que no es peronista, y Gustavo Bordet de Entre Ríos, que es quizás uno de los gobernadores más albertistas y diferenciado del kirchnerismo. Bueno, Sergio Massa se quiere mostrar en este lugar, en el lugar de el que puede ser el articulador entre distintos sectores políticos, tanto hacia adentro del Frente de Todos como hacia afuera. Hoy, a la mañana, se difundió una idea de Sergio Massa, que es la que estuvo hablando también en esta cena de la Fundación Conciencia, que planteó la necesidad de hacer una especie de pacto de la Moncloa. Lo dice así directamente, un pacto de la Moncloa criollo, un pacto de la Moncloa argentino, donde se puedan elegir algunos puntos centrales donde pueda haber coincidencias y políticas de Estado entre los distintos actores políticos que integran el mapa político argentino. Esto supuestamente Sergio Massa lo va a presentar en el mes de abril y ya está recibiendo ideas de líderes parlamentarios para poder agregar en este pacto de la Moncloa. La idea es que los líderes, los jefes de bloque de diputados de la oposición y también del oficialismo puedan acercar estas ideas para generar estos puntos, estos consensos básicos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué opinará Cristina Kirchner, por ejemplo, de este pacto
que se puede hacer con la oposición. Y la otra pregunta es también qué opina Alberto Fernández, porque cuando uno habla con la gente cercana a Sergio Massa, dice, ¿Massa esto lo consultó con el presidente? No, 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 esta es la potestad de Sergio Massa de hacerlo como presidente de la Cámara de Diputados. Y eso es un poco el planteo que está haciendo Sergio Massa de quizás tomar un poco de distancia de esta interna política que hay entre Cristina y Alberto y buscar protagonismo de esta manera, buscando puentes con la oposición. Hay que ver cuánta soga puede llegar a tener. Ya avisó también Massa que va a hacer un congreso del Frente Renovador y en el cual le van a pedir a los socios del Frente de Todos precisiones sobre el rumbo del Frente de Todos y hasta amenazó con, si no hay un rumbo claro, nosotros podemos hasta irnos del Frente de Todos. A ver, Ojo con el eso. punto principal, obviamente, sacar todos los actores del medio es Larreta, Sergio Massa, ¿no? Porque estamos hablando de que es el principal candidato de Juntos por el Cambio en el 2023 y es Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, uno de los integrantes de la coalición de gobierno. Larreta está en la mira del gobierno, no solamente digo del kirchnerismo, porque está en la mira de Alberto Fernández. Alberto Fernández rompió con Larreta en el 2020, después de decir mi amigo Horacio y demás, cuando sorpresivamente anunció la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y se inició una campaña del oficialismo para desgastar la figura de Larreta como posible presidenciable en 2023. Exacto. Ojo con ese tema, porque algunos dicen, bueno, fue la prenda de unidad de Alberto Fernández. Alberto Fernández hizo ese giro justamente para mostrarle a Cristina que él aportaba a la unidad de gobierno. No es solamente atacar a Macri o criticar a Macri, sino a quien buscaba jubilar a Macri y ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, que hizo un trabajo muy fuerte también en el 2020 por tratar de jubilar a Macri y no lo logró. Macri sobrevivió al esmiramiento de Larreta y está en el escenario tal vez también para el 2023. Pero digo, esa foto, digamos, después saquemos a todos a los que están dando vuelta alrededor. Bueno, la pregunta es si es una señal respecto a un diálogo político distinto que quiere habilitar el gobierno hacia adelante, o si va a ser permanentemente vaivenes, digamos. Massa busca atender el diálogo, Alberto Fernández dice ayer que se suma, 2 días antes había hablado de los diablos de la oposición, se cruzaba con Macri y con otros dirigentes políticos de la oposición, y esperar que en algún momento salga de nuevo Cristina o el kirchnerismo duro a confrontar con la oposición como para buscar una prenda de unidad dentro del Frente de Todos. Ahora, el que tiene que definir un rumbo es el gobierno, claramente. Tiene que definir qué quiere. ¿Quiere diálogo o no quiere diálogo? Con Larreta te diría que está claro a partir de un gesto del día de hoy. Acaba de haber una reunión que presidieron Juan Mansur y Guado de Pedro junto a un grupo de 20 gobernadores, entre los que llamativamente no estuvieron ni Gerardo Morales de Jujuy, ni Juan Schiaretti de Córdoba, ni tampoco el gobernador de Corrientes. En esa reunión de lo que hablaron, por supuesto que no estuvo Horacio Rodríguez Larreta, porque justamente lo que hizo el gobierno nacional fue convocar al resto de los gobernadores para decirles, ojo, que si la Corte falla a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el litigio que hay entre la ciudad y la nación por los fondos que reclama la Ciudad de Buenos Aires que la nación no le envió cuando le traspasó la policía, es decir, las unidades, lo que pasó, dejó de ser Policía Federal y pasó a ser Policía de la Ciudad y no se traspasaron los fondos, en esa disputa que hubo una audiencia ante la Corte Suprema el pasado 10 de marzo y que se tiene que resolver entre las partes antes del 10 de abril, ahí, ojo, le dice a las otras provincias que si yo le tengo que dar la plata a la Ciudad de Buenos Aires, les voy a tener que recortar a ustedes fondos porque le tengo que dar a la Ciudad de Buenos Aires un dinero que no me sobra en este escenario y que sería injusto porque ya recibe muchos puntos de coparticipación en proporción a los habitantes y a lo que produce. Entonces, todos estos gobernadores fueron hoy a la Casa Rosada convocados por el presidente para hablar de esto. Más que esto de que le están apuntando con los cañones a Horacio Rodríguez Larreta, no te digo. Está clarito. Claudio. Bueno, cualquiera que haya ido a hacer compras a un corralón o a un supermercado o
intentado cambiar el auto por un 0 kilómetro, se vio en la dificultad de encontrar justamente el pleno abastecimiento de esos productos. Y esto tiene que ver con, por un lado, la escasez de dólares, que no es nueva, y con la situación de guerra, que lo que hizo fue reprimir el abastecimiento de algunos productos y, por otro lado, hacer subir muchos precios. A ver, en un recorrido, digamos, que hicimos esta mañana, viendo a ver qué estaba sucediendo en cada sector, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la construcción, no solamente hay fuerte suba de precios, sino faltantes en todos productos que tienen que ver con materias primas, por ejemplo, vinculadas con el aluminio, el petróleo, por ejemplo, asfalto, membranas y aleaciones de aluminio, porcelanatos, pisos flotantes, no solamente con subas de precios, como nos explicaban el otro día, ahí desde un corralón, que en este mes de marzo hubo 2 aumentos sucesivos de precios, acumulando 11-12% promedio, algunos incluso con incrementos del 25-30% en un solo mes, sino con faltantes justamente para la construcción, lo que hizo que prácticamente desapareciera la demanda minorista y solamente se concentrara en aquellas constructoras que justamente están en medio de un proyecto y no pueden abandonarlo. Pero aún cuando no quieren abandonar, no encuentran productos como, por ejemplo, el ladrillo hueco. Y lo que está pasando es que, como hay una previsión, después vamos a ver cuáles son los argumentos de cada sector, pero como hay una previsión que, por ejemplo, va a faltar gas para las industrias durante el invierno, entonces muchas constructoras salieron a abastecerse, y corralones, de ladrillos. Entonces van todos a buscar ladrillos, falta ladrillos, no dan abasto. Y por otro lado, como las fábricas creen que va a faltar gas, y bueno, tratan de estoquearse todo lo que pueden ahora, porque en previsión de que en el invierno, junio, julio, falten justamente gas y no puedan producir. O sea, hay toda una cuestión de distorsión en el mercado, no solamente de precios, el mercado de la construcción, sino también de abastecimiento. Otro de los sectores es el automotor, que digo, a medida que va pasando el tiempo, porque estos problemas no son de ahora, sino que vienen desde la pandemia, bueno, hay, digamos, problemas para fabricar que redundan después en aumentos de precios muy importantes. En algunos casos se paga todos los meses hasta un 5, 6, 7% más, pero además el que quiere comprarse un auto tiene que poner un dinero adicional para que le entreguen antes de los 6 meses el auto 0 kilómetros que se compró. El sector automotor tiene problemas con las autopartes, sobre todo las que son de plástico, porque son derivados también del petróleo, con neumáticos, y lo que ya se sabe del tema pandemia, y que esto es no solamente de la Argentina, sino a nivel internacional, con los chips y los semiconductores. Otro de los rubros afectados, la alimentación, no solamente aumento de precios, sino faltantes. En lo que tiene que ver con escasez de alimentos, en las góndolas de los supermercados se agravó la situación en el aceite, las harinas y los derivados, fideos, galletitas. Por eso cualquiera que va a hacer las compras se da cuenta que no encuentra la marca ni de fideos ni de galletitas que habitualmente consume, porque las fábricas están justamente elaborando menos por aumentos de precios, y a su vez porque les entregan menos harina de lo que necesitan. Por último, hay faltantes también en lo que tiene que ver electrodomésticos, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con smartphones, teléfonos celulares, con notebooks y electrodomésticos. Por ejemplo, me contaban que es difícil encontrar aspiradoras o hidrolavadoras que, bueno, no tienen. Están, digamos, las empresas o los comercios y fabricantes de electrodomésticos lo que dicen es, y bueno, a medida que el Banco Central nos da dólares, nosotros importamos, traemos insumos, traemos productos y los vendemos. O sea, la demanda no está faltando, lo que está faltando son productos, y lo que está viendo son fuertes aumentos de precios. Los argumentos, a ver qué dicen en los distintos sectores de qué es lo que está ocurriendo, por qué pasa este escenario tan complicado que estamos justamente comentando. Por un lado, trabas a las importaciones. El Banco Central desde hace un par de meses tomó directamente, digamos, la gestión de a quién le da dólares y a quién no. Es directamente, porque antes lo que ocurría era que el Ministerio de Desarrollo Productivo, habilitaba una importación, después el Banco Central demoraba la entrega
de esos dólares. Directamente ahora el Banco Central dice, tengo tantos dólares, bueno, ¿los entrego o no los entrego? Y lo que está viendo es restricción a las importaciones, digamos, notorias en los últimos meses. Hay una expectativa faltante de gas para producir, lo que comentábamos antes, entonces, como las industrias pueden no tener gas en el invierno, entonces, bueno, prevén que no van a poder fabricar, apuran la fabricación, aumentan los precios, se produce una sobredemanda y ante la sobredemanda hay escasez. Hay un impacto justamente en los precios en las materias primas por el impacto de la guerra, tanto en lo que tiene que ver en alimentos como en derivados del petróleo, como por ejemplo en aluminio y acero, que eso hace justamente que veamos fuertes aumentos de precios en los distintos rubros, y por otro lado un efecto pandemia que, como en el caso de los chips para los autos o los semiconductores, todavía se mantiene. Todo lo que es la logística, que se encareció notablemente durante la pandemia, bueno, todavía no se ha regularizado. Así que hay distintos argumentos, otros llaman excusas, otros especulaciones, una gran ola especulativa cuando ocurren estas distorsiones en el mercado, pero es lo que está pasando en distintos sectores, tanto cuando hablamos de faltantes de productos y de insumos también, como de aumentos de precios. A ver, otro de los faltantes es lo que está pasando con la escasez de combustibles específicamente con el gasoil. Hubo una comunicación deshecha a la Cámara de Expendedores de Combustibles diciendo que había cupos de hasta 15 litros por persona de gasoil. Sí, ahí YPF salió a aclarar que en el caso de YPF, que tiene más del 50% justamente del mercado, que en el caso de ellos no ponen ni cupo ni faltante, digamos que lo garantizan. Era básicamente las estaciones sin bandera. Claro, eso sí las tiene estaciones que tienen más que nada preponderancia en el interior del país. En el interior. No en Capital y Gran Buenos Aires. Vamos a Chaco, porque ahí está Cecilia Conesa, con Oscar Gaona. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Maxi, muy buenas tardes a todo el equipo. Con bastante frío aquí en el Chaco, nosotros estamos acostumbrados al calor. Es así, como vos decías, Maxi, el desabastecimiento de combustible se está dando en todo el país y también llegó a la provincia del Chaco, Maxi. Una situación que preocupa no solo a los clientes, sino que también a las estaciones de servicio, porque, según nos comentaba Oscar Gaona, este desabastecimiento se da porque las petroleras le dan un límite de compra a las estaciones de servicios y los cupos para los clientes los generan las estaciones de servicio. Pero para que nos cuente en más profundidad y que nos cuente si es cierto esta situación y hasta cuándo se va a extender esta situación de desabastecimiento, nos encontramos con Oscar Gaona, presidente de la Cámara de Expendedores del Chaco. Oscar, contanos cómo va a continuar esta situación aquí en la provincia, por lo menos. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, esta situación la venimos denunciando a través de las cámaras y a nivel del país a través de la Confederación de Expendedores de Combustibles, porque veníamos viendo de que este congelamiento de más de 9 meses en el precio del combustible y con un aumento constante en el precio del barril de crudo y con la devaluación que tiene el dólar en Argentina, sabíamos que esto en algún momento iba a ocurrir, de que era inviable que las petroleras estén importando combustible para venderlo a un valor más bajo. En Argentina el combustible se produce a nivel local en casi un 70% y un 70 o un 80% dependiendo del producto, y ese 30 o 20% se importa. Hoy el precio de importar es un 30% más caro de lo que se está vendiendo en el país, o sea que no es conveniente para las petroleras. ¿Y cuál es la metodología de las petroleras cuando tienen que traer un producto mucho más caro? Tratar de no traerlo, o sea, vender lo que se produce a nivel local. Y ahí comienza la aplicación de los cupos, que nosotros lo venimos viendo en nuestra provincia desde septiembre del año pasado, donde por ahí con una baja demanda ese cupo no se veía, o había algunas estaciones que habían cubierto su cupo y dejaban de vender algún producto y la otra salía a subsanarlo. Pero a partir de febrero de este año la demanda creció, ha crecido, digamos, el movimiento en las estaciones de servicio, y en marzo ocurrió lo mismo, y eso generó que empecemos a quedarnos todos sin combustibles, y llegando a fin de mes, donde la mayor parte de las estaciones de servicio no está teniendo productos, o al menos en el producto más delicado, que son los diésel. En el caso de YPF es cierto, YPF no asigna cupos, pero tampoco está entregando con la necesidad
que la demanda requiere. Por lo tanto, también están sufriendo quiebres de stock en las estaciones de servicio hasta que llegue el próximo camión. En el caso de, por ejemplo, la petrolera Shell, sí asignaba un cupo y sobrepasado ese cupo nos cobraban a los estacioneros una multa por cada litro que nos excedíamos. Oscar, Maxi, Oscar los está escuchando. Oscar, buenas tardes. ¿A ustedes qué les dicen? ¿Que solamente, digamos, en todo caso, la restricción va a venir por el lado del gasoil o también puede ocurrir en cuando hablamos de nafta super? No, en el caso, por ejemplo, de la estación de servicio que yo administro es una estación rutera y nuestro combustible más delicado es el gasoil, por lo tanto, la restricción la tengo precisamente en los diésel. Pero en el caso de las estaciones de servicio también tienen cupos en las naftas, las del centro, perdón. Y eso se debe a que en las del centro el combustible diésel casi no afecta, sí tienen muchísima demanda de las naftas y también le asignan un cupo y una multa por excederse en el cupo. ¿Y a ustedes les dicen cuándo se va a regularizar esta situación de los cupos, los faltantes de combustible? Como te comentaba recién, esta situación la tenemos ya desde septiembre del año pasado. Obviamente el cupo se va a volver a regularizar a partir del 1 de abril, pero simplemente porque volvemos a resetear los números y volvemos a tener cupo, pero el mes de abril es uno de los meses más complicados por la cosecha y es un mes en el cual se estima que tendremos aún mayor demanda de diésel de lo que hemos tenido en febrero. O sea que vamos a continuar con esta situación hasta que, como decimos nosotros, que se transparenten los precios en Argentina, porque el problema más grave está dado por ese congelamiento de precios. Hoy nosotros tenemos aproximadamente un 32% por debajo de lo que debería estar el precio del combustible. Le agradezco, Oscar Gaona, muy amable. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. No, y ahí la cuestión es esto, que los estacioneros dicen que hay un retraso del 32% en el precio del gasoil. Bueno, el gobierno habilitó algunas subas, hubo 2, 3 aumentos desde que empezó el año. Evidentemente el aumento de los combustibles, del petróleo a nivel internacional, y bueno, en la Argentina, a diferencia de otros países, no hay una correlación directa entre lo que pasa con el petróleo a nivel internacional y el mercado local. Y bueno, esa diferencia se paga en términos de volumen en este caso, de gasoil. Gracias Cecilia Conesa también, que estaba allá en Chaco, sí, muy amable. Ahora vamos a hablar, le voy a preguntar a Federico Aurelio y a Gabriela Bainski un poco qué está pasando en las encuestas y la imagen de los dirigentes políticos, ¿no? Y si coinciden que hay un crecimiento de Javier Milei y de ese espacio, y si eso, de alguna manera, un poco cómo ordena el tablero, ¿no? Hasta dónde puede crecer Milei, ¿no? Porque algunos dicen, obviamente, Milei denuncia permanentemente, y me parece que algo de razón tiene, que sufre un hostigamiento muy fuerte por parte de un sector de Juntos por el Cambio. Él le apunta básicamente a Larreta, que tiene todo el aparato político de la ciudad de Buenos Aires y que nosotros hemos venido contando, parte de su construcción política la hace teniendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, con eso negocia con dirigentes políticos de todo el país. Pero también sí hay en un sector del gobierno, en el kirchnerismo, la idea de, bueno, también se puede desgajar parte de Juntos por el Cambio por derecha y eso de alguna manera puede darle alguna chance al oficialismo o al menos no mostrarse tan abajo, digamos, en las encuestas como muestran todas las encuestas, ¿no? La idea es si hay alguna chance hoy que el oficialismo no pierda en primera vuelta, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ese tema y hasta dónde puede llegar Javier Milei. Quería hablar un poquito del tema de precios con Marina Dal Poyeto. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Marina, ustedes hacen relevamiento de precios en la consultora. ¿Cómo vino marzo? Marzo nos vino muy alto,
sobre todo la tercera semana del mes, cuando Alberto Fernández habló de la guerra de precios, que arrancaba el viernes, y te disparó los precios en la zona del 4% semanal. El dato del mes nos da más cerca del 6 que de 5. Es cierto que el mes pasado estuvimos un poco abajo del dato del INDEC, con lo cual es probable que esté en la zona de 5,5, 6. Es un número muy alto. No creo que sea la inercia en la cual estás metido, pero claramente el número del año va a estar más cerca del 60. Te diría que un piso de 60 que del 51 del año pasado. Un piso del 60. Y te diría que en un piso de 60, o sea, una vez que tenés 15% 15 o algo más acumulado el primer trimestre del año, para llegar a 60 necesitas que la inflación se te ubique algo abajo del 4% mensual, con dólar y tarifas corriendo por arriba, en el marco de un acuerdo con el fondo que te evita o te obliga a que no se atrase. Digo, la verdad que te quedaste sin anclas en la economía. Marina, y ahí está el otro punto. ¿Cómo viene el tema de alimentos? ¿Cómo vino el tema de alimentos? Porque si está entre 5 y 6 la inflación, en marzo alimentos tiene que estar arriba del 7 u 8% en marzo. A ver, dos o tres cosas. Primero, los alimentos no fueron lo que te lideraron la inflación el año pasado. Los alimentos subieron igual que el promedio. Tuviste algunos precios que subieron bien por encima del promedio, sobre todo algunos bienes, mientras las tarifas se mantuvieron por abajo. El mes de febrero, el dato del INDEC, la inflación de alimentos te dio arriba del 7, con lo cual claramente alimentos lideró. Con lo cual yo lo que no sé es cuánto de lo que estoy captando en el dato de marzo no estuvo captado por el INDEC en febrero. O sea, te diría que alimentos viene algo por encima del promedio, pero tenés algunas cosas que te impactaron en marzo, como por ejemplo los colegios, las prepagas, tenés un impacto fuerte en todo lo que es esparcimiento, tuviste un aumento en los precios de los combustibles. La verdad que lo que tenés es una rueda de precios que está girando a un ritmo promedio del 4% mensual o algo por arriba del 4% mensual, con algunos precios que están algunos meses quietos y en los meses que suben por encima de ese promedio, con lo cual estás acelerando, si querés, la inercia. Quiero mostrar esto. El ministro de Economía ayer se sacó una foto porque cerró el financiamiento de marzo. ¿Cuánto emitió en marzo? ¿300.000 millones de pesos? Sí, aproximadamente. Bueno, y entonces el ministro de Economía raro, digamos, ¿no? Porque en vez de explicar el plan económico que tiene con el FMI, se saca fotos cuando emite deuda en pesos. No sé, esto estaba ahí con... Bueno, sí, con su equipo justamente que tiene que ver con los que emiten los bonos, digamos, ¿no? Porque ahí están el secretario de Finanzas, el subsecretario de Finanzas, claro. Todos, que es el hombre que lo vinculó con el FMI y bueno... Bueno, fíjense cómo vienen los números de la deuda en pesos. Como el FMI le cerró la maquinita de emitir pesos del Banco Central para financiar el Tesoro, la meta de este año es solo 1% del PBI, cuando el año pasado fue casi 4%. Para poder financiar el déficit fiscal primario acordado con el FMI este año de 2,5% del PBI, más los intereses de la deuda, eso te da un poquito arriba de 4% del PBI, tenés que sacar de otro lado, porque de ese 4% del PBI de déficit fiscal total, no solamente el primario, el operativo, ingresos menos gastos, sino también el financiero, solo 1% podés financiarlo emitiendo pesos desde el Banco Central. Entonces Guzmán está desesperado emitiendo deuda en pesos por todos lados para conseguir financiamiento, porque es la principal restricción que le puso el FMI, no para conseguir financiamiento adicional, sino para poder pagar las cuentas dentro del déficit fiscal que le permite este año el Fondo Monetario. Estos en los primeros 3 meses del año consiguió ya 600.000 millones de pesos de deuda neta en pesos, es decir, es casi un punto del PBI. Ahora le faltan 2 puntos más del PBI para seguir emitiendo. Es decir, esto no es todo lo que emitió mucho más. Esto es lo que emitió neto de lo que venció. Es decir, vencen todas las semanas deuda en pesos, tiene que emitir una cantidad adicional para no tener que pagarla, sino que la refinanciás y sobre eso emitir deuda neta, es decir, la que te sirve para tener los pesitos en caja y pagar los salarios, las jubilaciones, la obra pública, el gasto corriente del Estado. En los 3 primeros meses del año ya emitió 600.000 millones de pesos. Ese es un punto del PBI.
Y la emisión monetaria la tuvo muy restringida, fueron nada más que 100.000 millones de pesos, porque está dentro del ajuste y la meta que tiene con el FMI. Ahora, no da para sacarte una foto porque conseguiste 600.000 millones de pesos para poder pagar los salarios o para pagar las jubilaciones. La preocupación es de que esa deuda que emitió es cada vez más deuda ajustada por inflación, ajustada por SER, que es muy peligroso, porque la deuda en pesos puede ser una deuda obviamente mucho más conveniente, estás emitiendo deuda en tu moneda, no en una moneda que vos no tenés, pero si es una deuda que está ajustada por inflación, el día que haya una devaluación y se acelere la inflación, se te espiralizó la deuda. Tradicionalmente, siempre que se emitió deuda en peso en la Argentina, cuando hay una devaluación y hay más inflación, licúa la deuda, se achica en vez de agrandarse. Entonces, fíjense lo que está haciendo Guzmán. En los 2 primeros meses del año está emitiendo el 45% en deuda en SER, en inflación, y el resto a tasa fija. Como se da cuenta que para seguir emitiendo estos niveles de deuda, la tasa se le dispara a cualquier valor, poneme acá porque no va a entender nada nadie. Entonces, y no quiere disparar la tasa de interés, porque si el Estado está pagando tasas de interés muy elevadas, dispara las tasas de interés de todos los créditos de la economía y desplaza todo el crédito de la economía y genera un zafarrancho en términos de actividad económica. Lo que hace es emite cada vez más deuda ajustada por inflación. Y en marzo, que fue el principal financiamiento que tomó del año, el 80% de la deuda que emitió fue por SER ajustada por inflación. Justo en marzo, que la inflación voló. Entonces, la pregunta es, bueno, ojo que Guzmán tiene que tratar de encauzar mínimamente las expectativas, porque si no, aún con programa con el FMI, insistimos, es muy difícil anclar el proceso inflacionario y que no se te genere una bomba de deuda en pesos ajustada por inflación, más la bomba del ELIX en el Banco Central, es decir, una situación en la cual en cualquier momento, si hay algún accidente o te faltan los dólares en la segunda parte del año, bueno, eso pueda presionar sobre los precios y presionar sobre el tipo de cambio. Marina, ¿cómo estás viendo esta dinámica? A ver, yo iría un poco más atrás. Digo, el programa con el fondo, lo que como decís vos, lo que hace es, te corta el financiamiento monetario mucho más que la corrección fiscal. Te da algunos dólares para financiar el agujero fiscal, con lo cual lo que te dice es que vos tenés que ir al mercado por alrededor de 2 puntos del PIB para las necesidades financieras en el mercado de crédito local. Vos tenías una pared de vencimientos en marzo, abril y mayo, que sin el acuerdo con el fondo no le ibas a poder refinanciar. Una vez que tenés el acuerdo con el fondo y de alguna forma despejás de corto plazo, aunque sean las expectativas, recomponés reservas en el Banco Central y pones un ancla desde el punto de vista fiscal, monetario y de reservas, y le pones un ancla desde el punto de vista de sendero de corrección del dólar, tarifas y tasa de interés, lo que empezaste a ver es una mayor demanda de instrumentos en pesos que de alguna forma te permitan refinanciar esos vencimientos. Como decís vos, digamos, de corto plazo te da un poco de aire, y lo que viste fue la brecha se te descomprimió frente a lo que pasaba en enero, cuando no sabías si el acuerdo iba a estar o no iba a estar, y lo que ves es, si querés, transitoriamente un aumento en la demanda de pesos. Obviamente la historia la vas a conocer al final. Yo creo que hay 2 riesgos del programa. Un riesgo es el riesgo propio del gobierno, que tiene que ver con cómo la coalición de gobierno se maneja para cumplir las metas que te puso el programa, que claramente el programa no es un programa que te vaya a resolver los problemas estructurales de la Argentina, pero te evita la implosión, o por lo menos te posterga la implosión. Y te marca la cancha por los 4 costados. Te marca la cancha por el lado fiscal, por el lado del financiamiento, por el lado del dólar, las tarifas. O sea, es un programa que la pregunta es, ¿en qué medida el gobierno puede ir trimestre a trimestre mostrando el cumplimiento del programa, sobre todo cuando la guerra te impacta tan significativamente sobre el costo ¿no? digamos, de la generación de energía y sobre la cuenta de subsidios? Primera incertidumbre es esa. La segunda incertidumbre está asociada a esta montaña de deuda en pesos y, si querés, la discusión que empieza a aparecer del otro lado respecto a la dolarización, respecto al cepo, o sea, respecto a la agenda de política económica que viene en una transición de gobierno. Te diría que esas 2 discusiones son las que están atrás de la bola de pesos, donde lo que intenta el programa con el fondo es achicar la bola del ELIX. O sea, lo que está haciendo es
parte de la emisión por intereses del ELIX, el Banco Central no la está esterilizando y está intentando que los bancos y los fondos comunes de inversión vayan a comprar deuda del Tesoro y pueda seguir refinanciando la deuda. Bueno, ese juego, digamos, si querés, de menos pasivos remunerados y más deuda del Tesoro, bueno, para poder manejar esa deuda del Tesoro, lo que te exige el mercado es plazos cortos e indexación. Bueno, la pregunta es cómo continúa el programa, pero de nuevo, los dos riesgos del programa están asociados al riesgo propio de cumplimiento de las metas y que los desembolsos efectivos aparezcan para seguir evitando entrar en atrasos por el organismo, que es lo que te descomprimió ahora. Y la segunda es pensar, bueno, cómo se da una transición política, digamos, a un próximo programa económico, donde el problema de fondo de la Argentina es que a la Argentina le sobran muchos pesos, ¿sí? Los pesos que están en la base, los pesos que están en el Banco Central y la deuda de pesos del Tesoro. Le faltan dólares en las reservas, hoy tenés más dólares de los que tenías la semana pasada, y se supone que si cumplís con el programa vas a ir acumulando dólares. Pero digo, la tasa de conversión de los pesos, de los pasivos del Banco Central a los dólares del Banco Central, aún después del desembolso del fondo, son 1.500 pesos. O sea, es un problema. Sí. Y ese problema no lo vas a resolver si no rompes alguno de los contratos. Entonces digo, la discusión es esta. Digo, yo no le veo un problema de corto plazo la deuda de pesos, pero sí lo que veo es falta de horizonte, porque no hay... Sí, tenés que marcar el horizonte, un poco lo que hablamos, de generar y que converjan mínimamente las expectativas, pues no es que te va a estabilizar todo en 60% y así la vas llevando, digamos, sino que vas acumulando cosas que en algún momento, si no estabilizás, pueden presionar nuevamente sobre el mercado cambiario. Marina, gracias, muy amable como siempre. No, gracias a vos, adiós. Ahí está Marina Dal Poyeto. Bueno, ahí están viendo las imágenes de lo que está sucediendo en este momento en la 9 de julio. Lo habías anticipado, Candelaria. Exactamente. Hay algunos problemas para que los manifestantes ingresen. Pablo, ¿vos tenías más información? Sí, a ver, básicamente la policía de la Ciudad de Buenos Aires hizo un cordón policial tanto en la zona de Constitución como en la zona del Obelisco. La idea es evitar, porque ¿cuál es la consigna? Más allá de los pedidos, de los reclamos por planes sociales, alguna consigna de fuera del FMI, el punto es que las organizaciones sociales quieren hacer un acampe de 24, 48 horas en la zona del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, la policía de la ciudad quiere evitar que entren con elementos de acampe. Y justamente con este cordón policial y algunos manifestantes que ingresan particularmente en la zona de Constitución con elementos de acampe, no los están dejando ingresar y por eso se produce una serie de tironeos y conflictos. La policía quiere evitar los acampes y lo que plantean es todo aquel que entre por la 9 de julio a la zona desde Constitución hacia la zona del Ministerio de Desarrollo Social con banderas, con pancartas, esos no van a tener ningún tipo de problemas. Ahora, el que entre con elementos de acampe no va a poder ingresar. Esto... No me parece. ¿Qué pasó, Flor? ¿Cómo hacen? ¿Revisan? Y están revisando un poco, pero claro, a ver, es una estrategia de amedrentamiento, ¿no? La idea es evitar tratar de que no entren, pero todos sabemos que finalmente... ¿Este es donde estaba recién el móvil? No. Van a poder entrar. ¿Esto dónde es? A ver, ubiquémonos un poquito. Esto es en Constitución. Esto es en la zona de Constitución, ingresando para... Es decir, acá en el móvil está en desarrollo social y los están frenando, a ver si nos ubicamos un poquito espacialmente. A ver, están frenando en el ingreso por la 9 de julio, hay que ver a qué altura exactamente, pero en lo que tiene que ver con los que vienen recorriendo desde el sur por 9 de julio para entrar por el sur hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí se ve la imagen, esa es la imagen seguro que está arriba del Ministerio de Desarrollo Social. Hay dos puntos de concentración para esta manifestación. Uno es en la 9 de julio, en la zona del Obelisco. Ahí se están concentrando algunas organizaciones sociales. Y otro punto es Constitución, en la zona de Independencia y 9 de julio. Está bien, pero cacheo, ¿dónde es en Constitución? Vienen bajando desde la zona de Constitución, sí, exactamente. Sí, por eso veíamos tan despejado ahí Ministerio de Desarrollo Social, decíamos que no hay nadie. Porque están algunos marchando desde Constitución y la policía está cerrando ahí el paso. Exactamente. Bueno, a ver, el planteo que hace, por ejemplo, Silvia Sarabia de Barrios de Pie dice: no recordamos ni en la época de Macri un operativo policial tan importante para evitar una protesta social. Esto plantean desde Barrios de Pie. Y lo que dicen es que denuncian un acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad para evitar que las agrupaciones sociales
ingresen a la zona, por lo menos a Claro, modo de porque la acampe. policía es la porteña. Sí, la policía Claro. es la porteña, pero dicen que hay una venia del gobierno nacional también. Insisten con esto las autoridades, fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que aquel que entra con banderas no tiene que tener ningún tipo de problema. El problema es aquellos que quieren acampar. Claro, los que traen carpas o materiales para cocinar, porque la idea original es quedarse hasta el viernes al mediodía. Bueno, dejamos ahí la imagen. Cierro con lo que habíamos planteado. Esto del medio de la crisis, no lo quiero hacer esperar, así después vamos a la tanda. Me estuvieron esperando bastante. Tengo la gentileza que los productores a veces no tienen. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar Milei? Bueno, es una pregunta muy interesante. Milei tiene muy buen nivel de conocimiento en todo el país, buen nivel de imagen, viene creciendo su intención de voto mes a mes. Igual sigue siendo el tercer espacio, es decir, que está a varios puntos de diferencia del Frente de Todos y de Cambiemos. Y respecto a tu consulta te diré que va a estar dado un poco cómo siga el humor social. Es decir, cuanto a mayor voluntad de cambio de todo haya, mejor le va a ir a Milei. Frente de Todos y Cambiemos necesitan que haya una vocación mayoritaria de que se cambien varias cosas, pero que otras sigan. Cuando la gente, si la gente, como hay tantos hoy, Milei tiene 18 puntos a nivel nacional de intención de voto, que proyectados son 20 puntos, cuanto más gente haya que diga, no me importa nada, quiero que cambie todo, no me importa ni los planes sociales, ni nada, que cambie todo, todo foja cero, todo lo que se hizo mal, y acá el único que puede liderar esto es Milei. Bueno, ese es el segmento donde puede crecer Milei en la medida que siga incrementándose. Ya, por supuesto, es lo suficientemente relevante como para ser un actor clave en la elección próxima. Pase lo que pase, pase que vaya por adentro de una primaria, pase por afuera. Si va por afuera, sus votos van a definir el próximo presidente. Vos tenés una encuesta. Sí, hay una encuesta que es una de las encuestas más importantes que salió sobre Javier Milei y con una característica, que es la primera vez, es una encuesta, obviamente encuestas hay muchas, encuestadores hay muchos, pero esta encuesta tiene la particularidad que es realizada por la Universidad de San Andrés y se hace cada 2 o 3 meses de manera periódica con una muestra similar, con lo cual si existe alguna tendencia o algún desvío metodológico, también un poco lo que sirve es para ver la tendencia. Y por primera vez en esta encuesta, Javier Milei aparece como el dirigente político con mejor imagen positiva y uno de los únicos 2 dirigentes a nivel nacional que tiene diferencial de imagen positivo junto con Facundo Manes. ¿Qué plantea esta encuesta? Bueno, Javier Milei encabeza el ranking de imagen positiva con el 42% positiva total. Le sigue el que hasta ahora encabezaba todos los sondeos, que era Horacio Rodríguez Larreta, con el 40%. Después Patricia Bullrich con el 36%, María Eugenia Vidal con 36%, Facundo Manes con el 32%. Ahora, cuando miramos el diferencial, aparece otro dato interesante, que es que diferencial es, con la placa anterior sería, el diferencial es la diferencia entre la imagen positiva y la negativa. En este caso, Milei también encabeza con el 3%. Abajo de él aparece Facundo Manes con el 1%, es decir, más imagen positiva que imagen negativa. Y después Horacio Rodríguez Larreta, que por primera vez aparece con diferencial de imagen negativo en esta encuesta de la Universidad de San Andrés, que es con el menos 6%. Y otro dato importante de Javier Milei es que tiene un conocimiento del 94%, a diferencia de Facundo Manes, que te decía, tiene diferencial positivo, pero menos conocimiento. A ver, más allá de la distintas Después te encuestas, cuento otro dato que se desprende de Milei respecto a esta encuesta. Es mi responsabilidad cuando ustedes se quedan esperando y demás, no es de los productores, es mi responsabilidad que yo le digo a los productores, che, así lo bancar, que no se vaya. Pero quiero cerrar con ellos antes de ir al corte, porque si no tienen que esperar todavía más tiempo. No importa tanto las encuestas, lo que importa es si son los mismos termómetros, digamos. La Universidad de San Andrés viene con un termómetro donde muestra en ese termómetro el crecimiento muy fuerte de Javier Milei. El otro día mostramos 3.0 que decían, mirá, en nuestro termómetro pasa exactamente lo mismo.
teníamos el mismo termómetro, podemos encuestar mal o bien, pero siempre medimos en el mismo lugar, y en ese termómetro se ve también que Javier Milei está creciendo Yo fuerte. creo que en esa línea... ¿En el termómetro usted está pasando lo mismo? Sí, está creciendo. No coincide la imagen de... Los números sí son más o menos, pero... No coinciden en varios, no coincide, pero específicamente en Milei sí En crece. el termómetro de ustedes también se ve la tendencia del aumento y el crecimiento. Crece y es lógico que crezca por todo este contexto que estábamos describiendo y que vos describís cada día en tu programa. Es decir, que en la medida de que haya mal humor, Milei va a crecer. Y cuanto mayor mal humor haya... Yo lo pondría al revés. En la medida que el gobierno no plantee respuestas a la situación económica y la oposición no muestre tampoco cuál es el rumbo de salida y demás, bueno, va a haber terceros espacios que crezcan. Milei en un caso, lo mismo le está pasando al kirchnerismo por la izquierda, digamos. Claro. Bueno, de hecho, nuestra expectativa, si recordamos, en el 2019, entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, tuvieron casi el 90% del voto en la primera vuelta, que es donde ganó el Frente de Todos. Eso se está desconcentrando. Totalmente. Hoy están entre los dos, suman 60. Ah, mira vos. Claro, ahí hay una de las grandes explicaciones. Yo creo que ahí Milei tiene dos características personales que funcionan bien. Una que sintoniza rápido con ese 30% que pierde los dos espacios de la grieta. Y la otra es que yo creo que individualmente tiene cierta osadía, decisión, disrupción, que confirma y que levanta no solamente a nivel de conocimiento y visibilidad, sino que puede empatizar de alguna manera con esa gente que está disconforme por varias razones. Por lo crónico y en lo agudo, creo que básicamente es por la falta de resultados positivos de las políticas que se fueron aplicando en los últimos años. Gracias, Federico. Maxi, Gracias, Gabriel. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Fue rápido con Adrián Sá, que está en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 13:47 aquí en toda la costa este. Y fue un día en el que podemos hablar de mucha volatilidad, ¿no? Es una palabra que se utiliza para hablar normalmente de la bolsa y los valores de las commodities, pero está atado justamente a la falta de previsión que tenemos respecto de la guerra en Ucrania, ¿no? Ayer recordemos que se hablaba de una tregua, de que el Kremlin había anunciado que, bueno, justamente iba a iniciar una retirada de ciertas unidades desde Kiev y a partir de ahí el precio de las commodities y sobre todo del petróleo había descendido a casi $100 el barril de Brent, ¿no? El barril de cotización internacional. Y ahora nuevamente, después de lo que sucedió anoche, que fue que Rusia siguió con sus ataques cerca de Kiev, en Chernihiv y en otros puntos de Ucrania, donde en todo el territorio ucraniano sonaron sirenas previniendo ataques, se acabó este optimismo, aumentó un 2.32% hasta ahora el barril de Brent y todas las commodities nuevamente volvieron a valores ya más parecidos al día anterior, de que ya se estaba entrando un escenario de tregua en el que incluso se hablaba de llegar a un acuerdo en los territorios ocupados por Rusia desde 2014, como Crimea o Sebastopol, por ejemplo, donde se hablaba de hacer un acuerdo de paz a 15 años para discutirlo diplomáticamente. Bueno, todo eso quedó totalmente en tierra, se echó por tierra y a partir de ahora nuevamente se vuelve la incertidumbre y nuevamente se vuelve a hablar de una potencial recesión aquí en los Estados Unidos en 2023, no para este año, donde el terreno estaría relativamente ordenado más allá de las proyecciones de inflación, que cada vez son más pesimistas y se habla incluso de una inflación anual aquí en los Estados Unidos de 2 dígitos, es decir, de más de un 10% y lejos del pronóstico de 4% anual que teníamos antes de que Rusia invadiera Ucrania. Pero además la perspectiva aquí en Estados Unidos no es buena, según pronostican diversos analistas, para Europa, desde luego porque también la suerte de las economías europeas está atada a la muy castigada economía rusa. Adrián, gracias. Adrián Sá, impecable, como siempre, desde Estados Unidos. Bueno, estaban viendo ahí las imágenes de lo que está sucediendo ya en la 9 de julio. Ahora vamos a estar con el tema. Ahora sí, hay mucha gente que le está reclamando la apertura de planes sociales. Nosotros dijimos, esto es lo que va a pasar. Finalmente pudieron abrir permanentemente en las calles en la ciudad de Buenos Aires a partir de lo que está sucediendo con la inflación. Obviamente es un reclamo para el ministro de Desarrollo Social,
de apertura de planes, porque bueno, todo se lo está licuando la inflación. Bueno, y están viendo que en esa situación el que no manifiesta no consigue nada, ¿no? ¿Querías cerrar con algo respecto a lo que estaba diciendo Adrián, de lo que está pasando afuera, Flor? Bueno, hay un interés de en las dos partes, por lo menos lo que se vio ayer, de llegar a una tregua, pero todavía no sucedió. Lo que se habló ayer de la posibilidad de los argumentos de cada parte. Desde Ucrania, esta idea de, bueno, está bien, no vamos a ser parte de la OTAN, ya lo viene diciendo Zelensky, pero de qué significaría eso, incluso de hablar durante 15 años de la posibilidad de cómo distribuir ese territorio de otro modo, y en el caso de Putin, esto de no invadir por lo menos la capital ucraniana, algo que, como relataba Adrián, no está sucediendo ahora, porque todavía no se llegó a ese acuerdo, pero se empiezan a dar estas negociaciones. Gracias, Flor. Vamos volando la tanda. Cuando volvamos vamos a ver qué está pasando ahí en la 9 de julio. Ya volvemos. Bueno, ahí estamos viendo la 9 de julio. Seguramente se va a quedar con toda la cobertura Roberto Funes, que ya está llegando al aire de A24. Cande, ¿qué está pasando ahora? Bueno, como ves, se están empezando a movilizar, están pudiendo entrar los manifestantes a toda la zona que es alrededor del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es, la concentración va a terminar siendo allí, donde se cruzan Avenida Belgrano y 9 de julio. Están ingresando por dos puntas, como decíamos. Desde el sur, por la zona de Constitución, donde estaban realizando la policía estos controles, que en su momento los manifestantes denunciaron que era un control represivo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la policía de la ciudad, según nos informa, es efectivamente lo que estábamos adelantando hace unos minutos con Pablo, controlando que no ingresen con elementos de acampe y alimentos para que no pueda durar tanto tiempo como promete el acampe y la protesta. Están dejando que ingresen todos con sus banderas, con sus pancartas y tratando de evitar que ingresen con estos elementos. Es difícil el control y ellos dicen que están acompañando a los manifestantes, pero de a poco van ingresando y no sabemos bien qué va a ocurrir en las próximas horas. Por el otro lado, desde el norte están ingresando desde el Obelisco, donde se concentraban algunos de los otros movimientos que estaban convocando esta manifestación. Lo que reclaman que el gobierno abra el registro de planes sociales y le dé planes sociales a más gente. Ese es el reclamo básico. Ese es el reclamo básico. Y es un reclamo, obviamente, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Desarrollo Social. Exactamente. Zabaleta tuvo una reunión, él y su segundo, el lunes pasado con los movimientos sociales y llegaron a acuerdos sobre otros puntos que reclamaban, como asistencia alimentaria a quienes ya tienen planes sociales, refuerzo de maquinarias y herramientas para las cooperativas, pero no sobre el registro de planes sociales, porque el gobierno tiene la firme decisión y porque no puede hacerlo. De no habilitar más planes sociales. De no abrir nuevos planes sociales, no va a dar nuevos planes sociales porque lo ha firmado en el acuerdo con el fondo. Bien, nos estamos retirando. Ya está llegando Roberto Funes al aire de A24. Ya está listo. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre. Chao, pásenla bien.